Entonces, vamos a ver primero la segunda parte de las cadenas, que es un poco para interpretar todo el tema emocional, que lo podéis aplicar tanto a bebés como a adultos, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, en nuestro caso, sobre todo vamos a enfocar a bebés y a niños ya más adolescentes, ¿de acuerdo? O sea, hay niños que andan, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se producen esas huellas de lo que ocurre en nuestra vida y qué huellas dejan en el cuerpo, ¿vale? De todas esas situaciones emocionales, cómo el cuerpo se defiende y qué patrones crea, ¿vale? Entonces, vamos con las cadenas, ¿vale? El cuerpo realmente lo que hace es lenguaje, es decir, el cuerpo expresa, ¿no?, lo que nosotros somos, ¿de acuerdo? Entonces, utiliza las cadenas para expresarse, ¿de acuerdo? Una persona más extrovertida va a tender a una rotación externa, una introvertida a plegarse, ¿de acuerdo? A protegerse. Por ejemplo, una persona que tenga un trauma afectivo, un trauma emocional, va a tender a guardarse hacia la línea media, ¿vale? Hacia el cordón umbilical, ¿vale? A plegarse ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos interesa? Cuando las cadenas están en exceso, ¿vale? Lo que pasa es que nos bloquean en esa cadena, ¿vale? Nos pueden bloquear en ese, que es lo que os comentaba ayer, de que no permite, por ejemplo, dar rienda al resto de cadenas, sino que nos encasillan en una, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no nos adaptamos y nos, digamos, coaptan un poco la libertad de expresión, ¿vale? Cuando liberamos, ¿vale? Es el objetivo de nuestro tratamiento, liberar toda la tensión de las cadenas, hacer que puedan pasar de unas a otras, ¿vale? Equilibramos tanto las tensiones corporales como las psicocomportamentales. Estamos mejorando también el comportamiento, ¿de acuerdo? Si tú una persona la tenemos así, empezamos a trabajar y empieza a desplegarse, tiene más facilidad para relacionarse con el medio, ¿de acuerdo? Con el resto de seres humanos, ¿vale? Aquí tenéis otra vez la foto de las cadenas, ahora vamos a ver cada una, ¿vale? ¿Qué nociones básicas vamos a tomar para entender un poco el tema de las cadenas? ¿Qué es lo que utiliza GDS? Pues hay una parte que es dominante en la cadena, una parte de residencia que es, digamos, donde reside el simbolismo de la cadena, ¿de acuerdo? Que eso ahora lo vemos, cuando veamos los ejemplos de cada cadena lo vais a entender. Un punto pivot sobre el que la cadena, digamos, hace esa función, ¿de acuerdo? Un punto fijo que es, por ejemplo, si tira hacia arriba la cadena, va a marcar hacia dónde se van a contraer los músculos, ¿de acuerdo? Si los músculos toman punto fijo arriba, se van a contraer de abajo hacia arriba, ¿vale? Si toma punto abajo, los músculos se van a contraer de abajo arriba, ¿vale? Y el lado, pues generalmente hay una especie de estudios, no son estudios científicos, pero sí hay, pues de tratar a mucha gente, hay predominancia, por ejemplo, en las cadenas de que les predomina un lado. Por ejemplo, en la cadena posterolateral, la cadena de apertura, suele tener más tendencia a que tienen más manifestación en el lado izquierdo. En el caso de la cadena de cierre es más en el lado derecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, dominio, si os fijáis, habla que es la parte, digamos, del cuerpo donde se encuentran los músculos indispensables, que son esos músculos que hablábamos ayer, que eran los importantes de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, si esos músculos fallan, es cuando la cadena se bloquea, ¿vale? Cuando, no que fallen, sino que se contraen, que están contraídos, bloqueados, ¿de acuerdo? Ahí te encasillan en esa cadena. Entonces es importante trabajar esos músculos para liberar esa cadena. En el caso de la cadena posterolateral que os comentaba ayer, que es mi caso, ¿de acuerdo? Por lo que trabajaba jugando al fútbol, de pequeño me he criado siempre con las piernas abiertas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el tema de los pases siempre tengo una tendencia a la rotación externa. Por lo tanto, mis pelvitrocanterios son fundamentales para liberarme la cadena, si no, ¿vale? Residencia, lo que os comentaba del simbolismo, ¿vale? Parte del cuerpo que por su simbolismo resuena con una determinada cadena y por tanto con una pulsión psicocomportamental, ¿vale? Es donde reside, digamos, como la parte que te hace ser así, ¿de acuerdo? El pivot, pues es la parte donde se materializa esa pulsión, ¿de acuerdo? Es la parte que nos va a pivotar, ¿vale? En el caso de los tobillos, ¿vale? En alguna de las cadenas, ¿de acuerdo? Punto fijo, lo que os comentaba, la dirección de contracción muscular, hacia dónde se van a contraer los músculos, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, porque sabemos que los músculos tienen las dos partes tendinosas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros pensamos siempre que el músculo se contrae igual de las dos formas, pero un músculo se puede bloquear, si tira hacia arriba, va hacia arriba y de la otra forma, ¿vale? Va hacia abajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el psoas, yo me puedo contraer hacia acá o me puedo contraer hacia acá, ¿vale? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, a la hora de liberar el psoas, lo que vamos a buscar, por ejemplo, es si estoy hacia acá, lo que vamos a buscar es hacer punto fijo aquí y desplegarlo aquí, ¿vale? En el caso contrario, si es hacia acá, lo que vamos a buscar es punto fijo aquí y liberarlo ahí, ¿vale? En cuanto a técnicas manuales, ¿de acuerdo?
Lado, pues evidentemente, pues lo que os comentaba antes, del lado de la dominancia. Y lo de las huellas, que también hablamos ayer, por ejemplo, de los esternones hundidos, lo de las escápulas, las clavículas, ¿de acuerdo? La posición de los isquiones, ¿vale? Las hipercifosis en algunos casos, las rectificaciones, todo eso son huellas que van dejando las cadenas en el cuerpo, ¿vale? Vale, vamos a entender un poco las fases de las cadenas. Digamos que tienen una fase inicial, ¿vale? Que es el primer estado de la cadena, que se le llama el lenguaje hablado. ¿De acuerdo? Que es cuando, por ejemplo, ese estado, esa pulsión psicomportamental, eso como somos nosotros, ¿vale? Va a manifestar, va a producir una modificación en la postura. En el caso de la cadena posterolateral necesita exhibirse mucho, ¿vale? ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, la imagen siempre que pongo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cuando va a tirar la falta, ¿vale? El tío se pone como diciendo, aquí estoy yo, ¿vale? Es el ejemplo de la cadena PL. El tío se pone, ¿sabes? Como diciendo, aquí, ¿de acuerdo? Más cosas. Cuando se produce un desequilibrio específico, los músculos reaccionan, digamos, para restablecer ese desequilibrio, ¿vale? Temporalmente. Cuando eso ya lleva mucho tiempo, pasamos a la otra fase que ya te deja grabado el lenguaje en el cuerpo, ¿vale? Lo importante, ¿qué queremos conseguir? Adaptabilidad. Por ejemplo, si estamos en un ambiente con nuestros padres, no nos vamos a comportar igual que si estamos con nuestra novia, que si estamos con el jefe, ¿de acuerdo? Lo importante es pasar de esas cadenas, esa adaptabilidad, es crear esas fachadas para poder adaptarnos al medio, ¿de acuerdo? Segunda fase, lenguaje grabado, ¿de acuerdo? Es cuando ya esa pulsión permanece de manera prolongada en el cuerpo, ya determina nuestra forma de ser, ¿de acuerdo? Entonces el desequilibrio ya está ahí, ¿de acuerdo? En el otro lado se está gestando, ¿vale? Aquí ya está permanente, ya está esa huella, ya está esa hipercifosis o esa rectificación, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a buscar es evidentemente liberar esos músculos de las cadenas que permiten, que le tienen encerrado, ¿vale? Para liberarla. Evidentemente, si trabajamos todo el tema muscular, vamos a influir en el tema emocional. Si liberamos todo el tema emocional, vamos a influir en el muscular. Están siempre relacionados ambos, ¿vale? ¿Cómo reaccionan las defensas, las cadenas, ¿vale? Podemos tener unas reacciones de defensa, ¿vale? ¿Qué puede hacer que cambien? También pulsiones y comportamentales propias o, por ejemplo, que entren, si yo manifiesto demasiado una extroversión, pues a lo mejor entre la cadena de introversión y dice, oye, no te pases, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Las reacciones de defensa, si os fijáis, las cadenas de cierre, las de inspiración y la de flexión, ¿vale? La AL, la PA y la AM, que si os fijáis, cadena de cierre, ¿de acuerdo? Inspiración, que nos rectifica, ¿vale? La PA, la neuromeningia y la cadena de flexión, la AM. Son las que nos van a proteger ante cosas emocionales o traumatismos, ¿de acuerdo? Eso son, cuando veáis eso en un paciente, en un bebé, por ejemplo, es una actitud de defensa, ¿vale? Se ha protegido frente a algo, ¿vale? Y no de miedo, sino de defenderte. Claro, es de defensión, pero por ser a lo mejor que has vivido una experiencia traumática y entra como para defenderse, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la cadena de cierre, ¿de acuerdo? Pues generalmente suele tener que ver más con traumatismos físicos, ¿vale? Entonces yo me cierro para que no me golpeen, ¿vale? ¿Qué suele guardar también? Problemas viscerales. Por eso, si os fijáis, cierro mi tripita, ¿vale? Me protejo ahí. En el tema de la inspiración, ¿vale? Lo que vamos a hacer es enderezar la columna. Nos vamos a proteger, ¿vale? Vamos a proteger la columna. Puede incluso invertirse las curvaturas, ¿vale? O sea, no solamente ya enderezarse, sino que a veces que una lordosis se puede convertir hasta en una minicifosis, ¿de acuerdo? En el caso de las cadenas de flexión, ¿vale? Pues generalmente tienen que ver con shocks afectivos, es decir, con temas más emocionales. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿vale? Enseguida, ¿qué hace la gente cuando llora en depresión? Se pone en posición fetal, ¿vale? ¿Puedes representar un poco cómo es la cadena de inspiración? ¿Es hacia adelante, hacia atrás? Rectitud como un palo. Es el típico sargento, el militar, ¿vale? Recto. Persona muy recta, muy rígida. Ahora, de todas formas, lo vamos a ver, ¿eh? O sea, es concretamente todo el significado emocional de las cadenas, ¿vale? Pero es asociar la cadena de inspiración, rectitud, ¿vale? Ahí como un palo. Sin embargo, justo la cadena visceral es justo lo contrario. Si la PA te tiene aquí, la inspiración es como que estás colgando. Que es la típica persona que la ves que va por el mundo, ¿vale? Que es como si no tuviese persona, le va colgando de las fascias viscerales, ¿vale? Pulsiones y comportamentales. ¿Cómo se crea? ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que nos hace comportarnos de una forma? Por un lado tenemos el potencial de base,
tenemos el potencial adquirido, digamos que el potencial de base sería lo genético, digamos, ¿vale? Potencial adquirido, pues el medio que nos envuelve, ¿vale? Y las fachadas, pues son en función de lo que os contaba antes también, en función del medio en el que estemos, nos comportamos de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Entonces todo eso hace que tengamos esas pulsiones y comportamentales. ¿Vale? En el caso de las cadenas, el potencial de base que se manifiesta, ¿vale? Que es esa cadena como predominante en el individuo, que todos tenemos una que predomina más que otras, ¿vale? Es como una especie como de proyecto a realizar que tenemos, ¿vale? Es decir, un vacío que tenemos que llenar en nuestra vida. Por ejemplo, los que tenemos cadena de extroversión necesitamos comunicarnos con los demás, ¿vale? Una persona introvertida no necesita esa comunicación, ¿vale? Necesita aislarse un poco del resto, ¿de acuerdo? En caso del potencial adquirido, ¿vale? Pues la educación, de la familia, del entorno, de los amigos, ¿de acuerdo? Eso te va a hacer comportarte de una forma o de otra, ¿vale? Mira, si os fijáis, pongo aquí el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un niño que vive en un barrio marginal o tiene un entorno familiar hostil, ¿de acuerdo? Pues puede tener dos opciones. Por un lado, una reacción de defensa, ¿vale? Se pliega en alguna de las cadenas, ¿de acuerdo? Se protege o se envalentona, o dice me enfrento a ello. Claro, creo una PL y me voy para adelante, ¿vale? O creo, por ejemplo, una PM y me enfrento, ¿de acuerdo? Al final también esa actitud también de defensa, de defenderte atacando, ¿no? Claro, pues te digo que puedes tener dos opciones, o te proteges o te enfrentas. Digamos que son parte de... O sea, tú cuando tienes una reacción ante el miedo, puedes hacer tres cosas. Una, sales corriendo. Otra, te quedas bloqueado, es decir, sales corriendo para huir, digamos, es una reacción de defensa. Otra, te quedas paralizado, o otra, te enfrentas. Te pones en una actitud, digamos, de enfrentamiento, ¿vale? Las fachadas, las resultantes de las dos anteriores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que pone, pero si añaden nacientes el camino. Lo ideal es una fachada adaptable, que es lo que os comentaba antes. Poder estar con el jefe y mostrarnos a lo mejor más serios. Cuando estés con tus padres, tener cierto grado también de seriedad, pero puedes estar más tranquilo. Y luego con la novia, pues, por ejemplo, con la pareja, pues estar más cariñosos, desarrollar más la M, más afectivos, ¿de acuerdo? Igual con el jefe te toca estar más PA, ¿de acuerdo? Y con la novia, pues más AM, más afectivo, ¿de acuerdo? O PL también. El PL viene después. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Generalmente el tener esas fachadas relaja a menudo pues esa parte de nuestra historia, ¿de acuerdo? Refleja un montón pues todas esas cosas que nos suceden en la vida. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya a ver primero las cadenas que intervienen, digamos, las pulsiones que reflejan la personalidad, ¿de acuerdo? Que son todas las que tienen que ver con el eje vertical, ¿vale? Es decir, las que van por delante y por detrás, o a nivel profundo por delante y por detrás, ¿vale? La cadena de extensión. Generalmente suelen ser personas muy cerebrales, muy racionales, necesitan entenderlo todo, ¿vale? Están siempre con el coco ahí, ¿vale? Dan muchas vueltas a las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitan? Actuar siempre. Tienen una necesidad de acción, de ser útiles a los demás, ¿de acuerdo? De competir incluso. Si os fijáis, esa es la típica persona, la PM, ¿os acordáis? Así. Que es como el típico machito, ¿vale? Que va y que quiere que le cuelguen los galones, ¿vale? Como las medallas. Que si os fijáis es donde, luego lo vamos a ver, que es donde reside, digamos, la cadena, el punto de residencia lo tiene en el pecho, porque lo que quiere es que le pongan las medallas, ¿vale? Necesita mostrarse a los demás, ¿vale? Generalmente se proyectan hacia el futuro, al ir hacia adelante, ¿vale? Son personas que piensan mucho en el futuro, ¿de acuerdo? En el caso, si os fijáis, de una AM, irá hacia el pasado, ¿vale? Pues se protege. Suelen hablar y no escuchan, ¿vale? Es una característica típica de las PM. Y no dejan hablar a los demás, ¿de acuerdo? En general, ¿qué es lo que hace? Pues eso, desequilibra el cuerpo hacia adelante y hacia el futuro. Acción. Como está el sujeto propulsado hacia adelante con las rodillas, ¿de acuerdo? Pues suele producir el recurvatum, que es lo que hablamos, ¿vale? Ahí, ¿vale? Generalmente suele haber un dorso plano, ¿de acuerdo? Solemos encontrar un dorso plano arriba y la cabeza basculada hacia atrás. Ahí, ¿vale? Una rectificación dorsal y cabeza basculada. El sacro suele estar horizontal, si os fijáis, porque va hacia adelante, ¿vale? Se horizontaliza. ¿Dónde está el dominio? En los miembros inferiores, ¿vale? Abajo. Lo que le sujeta, ¿de acuerdo? Es el sóleo, ¿vale? Desde el calcáneo, pues eso, sobre todo los isquios. Si os fijáis, lo que le sujeta, lo que hace que no se vaya, ¿vale? Lo que le frena, ¿de acuerdo? Residencia.
en el pecho, el tórax, es donde está el poder, ¿vale? Lo que os comentaba del pecho, lo de las medallas, ¿vale? El pívot en los tobillos, ¿veis? ¿Vale? Punto fijo abajo, ¿vale? Porque se contrae así, ¿de acuerdo? Y predominancia del lado izquierdo. Suelen tener, la gente que tiene la PM como su cadena más dominante, tienen más en el lado izquierdo, ¿vale? ¿Eso da igual zurdo que diestro? Muchas veces sí. Mantiene. Muchas veces Eso sí. es estadística. Es estadística, sí. No es regla fija. Os puede pasar que tengáis uno que tenga más PM y lo tengo más en el lado derecho, pero suele concordar, ¿vale? Digo, por ejemplo, yo tengo más PL y tengo más en el lado izquierdo. O sea, yo me tumbo y mi pierna derecha se va abierta, pero la izquierda, plof, ¿vale? Pero no es regla fija, son estadísticas. Por eso os decía que no es ciencia exacta, ¿de acuerdo? Cadena de flexión, la de la afectividad, ¿vale? La de dar cariño, ¿vale? Y necesita cariño, ¿vale? Necesita ser reconocido por los demás. Está generalmente centrado en sí mismo, ¿vale? No se siente contenido y tiene esa falta de tensión, esa tensión por falta de afecto, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver en niños que están siempre en posición fetal, ¿de acuerdo? Síntoma de que necesita afecto. Entonces, ¿qué le podemos mandar a los papás? Venga, pues masajes en las cadenas, mucha estimulación, ¿vale? Para que reciba ese cariño que necesita. Suelen ser niños también que quieren estar mucho con la madre, ¿de acuerdo? Acción. ¿Qué es lo que hace? Mantiene alineados los cóndilos o los isquiones, ¿de acuerdo? Se enrolla en un plano sagital y bascula hacia atrás, ¿vale? Me enrolla ahí, ¿de acuerdo? Las rodillas están en flexión, ¿vale? Porque me pliego, ¿de acuerdo? Y el sacro y el esternón están más verticales, ¿vale? Se verticaliza. En el caso de la espalda puede haber esa cifosis, ¿vale? Si os fijáis, mi espalda se curva, ¿vale? Que si os fijáis, es lo que les va pasando a los viejecitos. Cuando se van haciendo mayores, ¿vale? Por acción de la gravedad nos va metiendo hacia abajo, ¿vale? La cabeza basculada hacia adelante. Ahí, ¿de acuerdo? Zona de dominio, ¿vale? Tenemos el tórax, que son los que nos pliegan, son los retroabdominales, ¿vale? En cuanto al pívot, son las rodillas, ¿vale? Es nuestro pívot, ¿de acuerdo? Esto es imposible que ahora os acordéis de todo. Os lo cuento, luego tenéis los papeles y lo vais y lo podéis ir razonando, ¿vale? Pues imposible. Punto fijo, igual, hacia abajo, ¿de acuerdo? Los músculos hacia abajo. Predominante el lado derecho, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la cadena, bueno, que esas son las de Busquet. Cadena de inspiración, receptividad y reactividad, ¿de acuerdo? Siempre van a buscar, son personas que buscan siempre el ideal, ¿de acuerdo? Yo siempre explico, pues, es el sargento, ¿vale? Que siempre está, que todo quiere que salga bien, ¿de acuerdo? Que todo vaya como él quiere. Suelen ser bastante rígidos y suelen tener tendencia, ¿vale? A tener muchas creencias que relacionan con lo arriba. Suelen ser personas bastante espirituales, ¿de acuerdo? Mucha gente del yoga, si os fijáis, van todos rectos, ¿vale? Con la espalda recta. Si os fijáis, ahí, ¿vale? Suelen ser muy exigentes consigo mismos y con los demás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nunca encuentran la perfección. Cuando hay receptividad, ¿vale? Endereza, ¿vale? Cuando hay reactividad ya te vuelve rígido, ¿de acuerdo? En caso de la acción, los que provocan esa rigidez y rectificación en la columna vertebral van a ser la musculatura prevertebral, ¿vale? Se nota la musculatura pequeñita y que está ahí pegadita a las vértebras, ¿de acuerdo? Lo hacen como mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a invertir las curvaturas, ¿vale? En el caso de que haya riesgo de separación articular, ¿vale? Lo veis ahí, se activa siempre la musculatura, ¿vale? Si es un problema físico o psíquico. Dominio en el cuello. El cuello es el que les tira para arriba, ¿vale? Ahí está. Suboccipitales y largo del cuello son los que te elevan ahí, ¿vale? Es personas que les lleva como el cuello, ¿vale? ¿Significa que se activa si hay riesgo de separación articular? Se activan siempre ese riesgo de separación articular en caso de traumatismo o de afectación, ¿sabes? Te quiero decir, en caso de, como mecanismo de defensa, ¿vale? En caso de que pueda poner, por ejemplo, una separación, rigidez, ¿vale? Residencia en el cráneo, en el coco, ¿vale? Es como si fuesen levitando, si os fijáis, tienen tendencia a lo divino, ¿vale? Ahí, por eso decía lo del yoga, a conectar con lo de arriba, etcétera, ¿vale? Se ve mucho cuando andan, porque va el cuello como muy rígido, que es la típica persona que decimos, es que es un estirado, ¿vale?
El pívot también se encuentra en el cuello y el punto fijo está arriba, ¿vale? Los músculos se van a contraer hacia arriba, ¿de acuerdo? Lado derecho predominante, ¿vale? En el caso de la cadena de expiración, ¿vale? Tiene que ver con la emotividad, ¿de acuerdo? Que es toda la cadena visceral. Igual, necesitan buscar el ideal, ¿de acuerdo? Esa búsqueda de la perfección, lo bello, lo que pasa es que se abandonan. Como no son capaces de nutrir esa necesidad, se abandonan, entonces se descuelgan, ¿vale? ¿De acuerdo? Suelen tener mucha empatía y digamos que lo que les falta personalidad y se van personas muy cambiantes, depende del grupo donde se desenvuelvan, se manifiestan de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Que de repente dices, jolín, ¿cómo ha cambiado este chico que estaba con nosotros y es súper tímido y de repente con sus amigos es el rey del grupo? ¿Vale? Les falta personalidad. Entonces, ¿qué van haciendo? Pues que se van moviendo en el resto de las cadenas. ¿Vale? La actitud generalmente suele ser como aplastada, como hundido. ¿De acuerdo? En general, pues como no tiene conciencia de su esqueleto, pues eso, se sostiene de las fascias viscerales, son las que le mantienen ahí, ¿vale? ¿Cuál es la acción? Como tiene una carencia de la actividad de la cadena de inspiración, ¿vale? Pues tiene una cadencia de esa y del resto de las cadenas. Por eso se va moviendo entre todas, ¿vale? Dominio lo tiene generalmente aquí, ¿vale? Es la única que le sostiene, ¿de acuerdo? Pues van así, ¿vale? Por la vida. Residencia no tiene, ¿vale? Se va moviendo por el resto de las cadenas, no tiene simbolismo, no tiene esa parte, digamos, emocional, ¿de acuerdo? Entonces, pívot tampoco tiene, porque como está suspendido, no hay ninguno, ¿de acuerdo? Punto fijo inferior, ¿de acuerdo? Y predominante lado izquierdo. Ahora vamos con las que tienen que ver con la forma de relacionarnos con el medio, ¿de acuerdo? Tenemos la cadena anterolateral y posterolateral, es decir, la cadena de cierre y de apertura. Vamos con la primera, con la cadena de cierre, ¿vale? Con la AL. Personas introvertidas. Son muy reservadas, se repliegan en sí mismas, ¿de acuerdo? Entonces dificultan la capacidad de comunicarse con el resto, ¿vale? Son personas que no les cuesta mucho, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es protección, es una sensación de protección ante un peligro, ¿vale? Ante un trauma, ¿vale? Suelen ser, si os fijáis, yo lo he puesto 2 veces lo del tema visceral, ¿vale? Suelen tener problemas viscerales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en general? Digamos, ese exceso, ¿vale? En exceso en el cuerpo, pues puede verse como aplastado sobre su eje vertical. Lo que os decía de los viejecitos con la gravedad, ¿vale? Los viejecitos aplastados ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Es más ahí. Que este es el viejecito cuando va andando con la garota, ¿vale? No es como el de las fascias viscerales, que va así, ¿vale? Que es como que no tiene fuerza. Este es más ahí, ¿vale? Apoya la cintura escopular en la pelvis, ¿vale? Si os fijáis, ahí. Voy apoyado sobre ella, ¿vale? Es por el dorsal. Entonces, anclamos el pie en el suelo con los lumbricales. Por eso muchas veces tenemos los dedos, ¿vale? En garra. Dominio, el dorsal ancho, ¿de acuerdo? Es el que le pliega, que le hace esa rotación interna y le baja ahí, ¿de acuerdo? Residencia, miembros inferiores, ¿vale? Porque lo que hacen es como que le chupan como una ventosa. En el caso del pívot, en este caso, ¿vale? Es la coxofemoral, ¿de acuerdo? Y el primer dedo, que es el que ancla ahí. Punto fijo inferior, ¿de acuerdo? Y predominancia del lado derecho, en la cadena de cierre. En la cadena de apertura, ¿vale? Extroversión. Pues, si os fijáis, os imagináis una foto, la foto de Peter Pan, por ejemplo, cuando está así, ¿vale? Ese es el ejemplo clásico, ¿vale? O Cristiano Ronaldo cuando va a tirar la falta, que es como aquí estoy yo, ya ha llegado sí, ya ha llegado la estrella, ¿de acuerdo? Me muestro a los demás, necesito que la gente me reconozca, ¿vale? Entonces, necesito comunicarme con los demás, ¿de acuerdo? Entonces es típica persona que de repente está leyéndose un libro y empieza otro, y coge otro y de repente está estudiando un tema y dice, joder, pues ahora me ha interesado esto. Y deja como todo a medias, ¿vale? Pero abarca como muchos temas. O típica persona que, por ejemplo, se pone a hacer cursos y dice, voy a hacer el de infantil, voy a hacer el otro, y al final no profundiza en ninguno de ellos, pero hace un montón de cosas, ¿de acuerdo? Que eso yo creo que nos ha pasado un poco a todos en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Sobre todo cuando estamos empezando. En general, ¿vale? En exceso hace avanzar la pelvis hacia adelante, ¿vale? Me propulsa hacia adelante para mostrarme, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que bloquea la cadera. Es lo que me ocurre a mí, ¿vale? A mí, todos mis problemas vienen aquí generalmente, se me bloquea la cadera, ¿de acuerdo?
El cuadrado crural es importante que lo trabajemos, ¿vale? Se que va a mantener ahí, ¿vale? Y el que va a separar los isquiones, ¿vale? Y rota externamente las caderas cuando lo bloquea, ¿vale? Dominio, el cuadrado crural, ¿vale? Residencia en los miembros superiores, que es lo que os comentaba de la posición. Aquí son como las alas, ¿de acuerdo? Entonces son personas que gesticulan mucho con las manos, ¿vale? El pivote está en la cosa femoral igual, ¿vale? Si os fijáis. Uy. Y punto fijo superior, ¿vale? Crezco. Predominante el lado izquierdo. Ahora vamos a ver un poco las cadenas en los bebés, ¿de acuerdo? Es más o menos lo mismo. El eje vertical simboliza la personalidad y el eje horizontal simboliza, pues eso, la capacidad de relacionarnos con el medio, ¿de acuerdo? Los bebés del eje vertical, AM, PM, PA, ¿de acuerdo? Y en el eje, si os fijáis, la AM se materializa, digamos, más en la pelvis, la PM en el tórax y la PA en el cráneo, ¿vale? Son como las tres esferas y cada una tiene su punto más importante, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, este será un ejemplo de un niño PA, desde el principio. De repente le pones y el niño se queda, aquí dicen los papás, jolín, qué bien controla el cuello, qué bien, qué fuerza tiene. ¿Vale? Es una pulsión psicocomportamental, ¿de acuerdo? Puede venir determinada por un trauma también físico, es decir, por el parto y todas estas cosas, que nosotros lo podemos ir trabajando, ¿de acuerdo? Después, cuando hagamos el protocolo, ¿vale? Para que lo podamos ir liberando todas estas cadenas, haremos uno para liberar toda la PA, toda la cadena neuromeningia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo pararemos? Teniendo en cuenta que las meninges es una membrana elástica, ¿vale? Van del sacro al cráneo, ¿de acuerdo? Podemos traccionar o bien desde aquí, podemos traccionar o bien desde aquí para liberar todo esto, o podemos traccionar de aquí, o simplemente con escuchas, ¿vale? Pero la idea es elastificar todo eso y quitarle esa tensión de rigidez, ¿de acuerdo? El caso de una APM, ¿vale? Como os comentaba antes, si os fijáis era el ejemplo, ¿vale? De la pequeñaja, tiene esa tendencia, ¿de acuerdo? En el caso de una AM, pues eso, el niño que está en posición fetal, ¿vale? ¿Cómo se va a relacionar el niño? Por ejemplo, cuando le pongamos juguetes, ¿de acuerdo? Un niño AL, el niño cogerá y se moverá hacia el objeto. Un PL se girará, lo cogerá, ¿de acuerdo? Esas son cosas que podemos ver, ¿vale? Para saber un poco cuáles son las predominancias de las cadenas, ¿vale? ¿Ves? Os fijáis, de aquí no se mueve, se gira, y en la PL sí, ya se gira, se va, ¿de acuerdo? ¿Entendí?